El rey Felipe IV era amante de placeres carnales. De voluntad débil, su profunda religiosidad estuvo siempre en conflicto con su temperamento sensual. Las derrotas y desgracias de su monarquía agudizaron su sentimiento de culpabilidad, según se constata en su correspondencia con Sor María de Jesús Ágreda. Estaba convencido de que aquellas eran un castigo divino por sus pecados. Tal era su sensación que el gobierno del rey lo delegó al conde duque de Olivares. La Unión de Armas, decreto de 1626, por el conde duque de Olivares, valido del rey Felipe IV, para que todos los reinos y estados y señoríos de la monarquía hispánica contribuirían en hombres y en dinero a su defensa en proporción a su población y a su riqueza. Así, la corona de Castilla y su imperio, por las Indias, aportarían 44.000 soldados. El Principado de Cataluña, el Reino de Portugal y el Reino de Nápoles, 16.000 cada uno. Los Países Bajos del Sur, 12.000. El Reino de Aragón, 10.000. El Ducado de Milán, 8.000. Y los reinos de Valencia, Mallorca y Sicilia, 6.000 cada uno, hasta totalizar un ejército de 140.000 hombres. El conde duque pretendía hacer frente así a las obligaciones militares que la monarquía de la casa había contraído desde el inicio en 1618 de la Guerra de los 30 años, y que se había reanudado la que se llamaría Guerra de los 80 años, sostenida por los rebeldes de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Sin embargo, el conde duque era consciente de la dificultad del proyecto, ya que tendría que conseguir la aceptación del mismo por instituciones propias de cada territorio y de sus cortes, y eran muy celosos de sus fueros y privilegios. El rey no tenía los mismos poderes en sus estados. Así, mientras en la corona de Castilla gozaba de una amplia libertad de acción debido a la debilidad de las Cortes de Castilla tras la derrota de la revuelta de las comunidades de Castilla, en la década del siglo XVI, en los estados de la Corona y Aragón y en Portugal, su autoridad estaba considerablemente limitada por las leyes e instituciones de cada uno de ellos. A principios del siglo XVII, la situación de Castilla, de donde hasta entonces habían salido los hombres y los impuestos que necesitaba Carlos I y Felipe II para su política de hegemonía en Europa, ya no era la misma que el siglo anterior. Castilla se hallaba exhausta, arruinada, agobiada después de un siglo de guerras continuas. Su población había ido mermando en proporción alarmante. En comparación con Castilla, las coronas de Aragón y Portugal habían conservado su autonomía interna, protegidas por sus fueros y leyes, que limitaban el poder del rey. En la primera década del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, los tercios que luchaban en los Países Bajos para sofocar la rebelión iniciada 40 años antes, se amotinaron en diversas ocasiones por no recibir sus pagas a tiempo. Desde el principio del siglo XVII, cuando se hizo evidente la decadencia de Castilla,
había ido creciendo la reivindicación, especialmente de que las cargas de la monarquía fueran compartidas por el resto de los reinos no castellanos. Cuando en 1618 comenzó la que sería la Guerra de los 30 años, el rey demandó el envío de una remesa de dinero con destino a Alemania e Italia. El Consejo de Hacienda respondió que la Real Hacienda no estaba en estado que se pudiera proveer esas partidas y explicaba la situación alegando que todo se provee de la Hacienda de Castilla y de lo que se trae de las Indias, sin que contribuya para nada Aragón, Valencia, Portugal, Navarra y Cataluña. Por lo que recomendaba al rey que tomara en consideración si sería bueno tratar con el Consejo de Aragón que los dichos reinos se encargase de la provisión de la cantidad necesaria para la paga de la gente de guerra de ellos. En el mismo sentido, se manifestó pocos meses después que el Consejo de Castilla, en una consulta de 1619, propuso que las otras provincias, además de Castilla, fuera justo que se ofrecieran y aun que se les pidiera, ayudaran con algún socorro y que no cayera todo el peso y carga sobre un sujeto tan flaco. Los castellanos creían que otros territorios estaban más poblados y que eran más ricos que los de ellos. Una idea que también compartía el conde duque de Olivares. Sin embargo, la opinión que tenían los consejeros sobre la escasa contribución de la corona de Aragón de los gastos a la monarquía no se ajustaba a la realidad. Por ejemplo, el reino de Valencia se hacía cargo del mantenimiento de las torres y puntos de defensa en la costa, con sus respectivas guarniciones, para hacer frente a los frecuentes ataques de los corsarios de Argel o Túnez. En diciembre de 1625, el rey Felipe IV convocó Cortes de Aragón, que se celebrarían en Barbastro, Cortes del Reino de Valencia a celebrar en Monzón, y Cortes catalanas para celebrarse en Lérida, aunque finalmente el rey cedió a la presión de la ciudad de Barcelona y las trasladó allí. El 26 de marzo de 1626, Felipe IV hizo su entrada triunfal en Barcelona y al día siguiente juró las constituciones catalanas, quedando sancionado como soberano del Principado de Cataluña, con el título del Conde de Barcelona. Poco después se inauguraron las Cortes catalanas con la lectura de la proposición real que fue leída por el protonotario Jerónimo de Villanueva. Estas palabras no ablandaron la oposición de los tres brazos a la unión de armas, ni siquiera cuando Olivares propuso cambiar los soldados por un servicio de 250.000 ducados anuales durante 15 años, o por un servicio único de 3 millones de ducados. Como las sesiones se alargaban sin que se llegase a tratar el tema que le había llevado allí, deliberadamente la unión de armas, el rey Felipe IV abandonó la sesión en Barcelona el 4 de mayo sin clausurar las Cortes. 4 años después, la declaración de guerra de Luis XIII de Francia a Felipe IV llegó la guerra a Cataluña, dada su situación fronteriza con Francia. Pronto surgieron conflictos entre el ejército real, compuesto por mercenarios de diversas naciones, incluidos los castellanos, con la población local a propósito del alojamiento y manutención de las tropas. Se extienden quejas sobre su comportamiento. Se les acusa de cometer robos.
y todo tipo de abusos, culminando con el saqueo de Palafrugell por el ejército estacionado allí. El señor de Olivares adopta medidas cada vez más duras contra los que se niegan al alojamiento a las tropas o quejas de sus abusos. Incluso toma represalias contra los pueblos donde las tropas no han sido bien recibidas. Algunos son saqueados e incendiados. El diputado Tamarit es detenido. Los enfrentamientos entre campesinos y soldados menudean, hasta que se produce una insurrección general en la región de Gerona, que pronto se extiende a la mayor parte del Principado. El 7 de junio de 1640, fiesta del Corpus, rebeldes mezclados con segadores que habían acudido a la ciudad para ser contratados para las cosechas, entran en Barcelona y estalla la rebelión. Los insurrectos se ensañan contra los funcionarios reales y los castellanos. El propio Virey procura salvar la vida huyendo, pero ya es tarde, muere asesinado. Los rebeldes son dueños de Barcelona. Fue el cuerpo de sangre que dio inicio a la sublevación de Cataluña. Cataluña se negó en varias ocasiones a colaborar con las pretensiones del conde duque, si bien no tuvo luego reparos en pagar a Francia lo que demandó para defenderse de España. Los fondos que los catalanes entregaron a los franceses eran suficientes para sufragar o financiar un ejército de 3.000 hombres. Francia ocupó el Rosellón, que ya nunca volvería a ser catalán, ni tampoco español, lo que pone en entredicho la habilidad estratégica catalana para elegir aliados. Cuando Felipe IV decidió visitar Barcelona en 1652, fue recibido por las masas empobrecidas, sangradas por sus señores, al grito de «¡Viva el rey de España!» y «¡Muera el mal gobierno!». El conde duque de Olivares fue desterrado a Toro y procesado por la Inquisición.